Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de hermanos de la carta de los Hebreos. Amén. Amén. Capítulo 11. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. ¿Lo tenemos, hermanos? Sí, amén. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Gloria a Amén. Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Los primeros 6 versículos, hermanos. Vamos a leerlo todos juntos. Amén. Vamos a leerlo todos juntos desde el primer versículo hasta el versículo 6. Y vamos en esta hora sí a escuchar la palabra de Dios. Amén. Dice el versículo 1, todos juntos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios vea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Aleluya. Así es. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, mi Dios, porque nos permites estos momentos de alabarte, de bendecirte, Señor Dios. Gracias, mi Dios, por la vida de mis hermanos, de la familia, Señor, por todo lo que, Señor Dios, hemos visto, Señor, escuchado, nos hemos alegrado en ti, Señor. Gracias por estos momentos, por tus palabras, Señor, que nos edifique, Señor, tan hermosa que es, Padre, nos alimente y que podamos ser instruidos en ello, Padre eterno. En el nombre maravilloso de Jesús te lo ruego, Señor. Amén y amén, Señor. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a estar atentos en esta hora. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, la fe en medio de las cosas que nos están pasando, hermanos, bien dice el apóstol Pablo que es un escudo. Amén. Por tanto, tomar el escudo de qué, hermanos? De la fe. De la fe. El escudo, hermanos, refiriéndonos al armamento, hermanos, servía para qué, hermanos? Para proteger. Amén. Para proteger ante todo, hermanos, las acechanzas del enemigo. Amén. Fuese lo que fuese, el soldado siempre tenía que llevar como protección, ¿qué, hermanos? El escudo. Amén. La fe, hermanos, para el cristiano debe ser nuestro escudo en día con día. Amén. Debe ser lo que nos protege. Debe ser lo que nos alienta a ir en contra del enemigo, hermanos, porque aunque nos aviente los dardos, sabemos que llevamos, ¿qué, hermanos? Ese escudo. Amén. La fe, hermanos, es con lo que el cristiano debe guiarse en todo momento. Amén. La fe, hermanos, es algo muy, muy importante, hermanos, que Dios ha dado a todos los hombres. Amén. Todos, a todos, independientemente de seamos cristianos o no, la fe, hermanos, es algo propio del ser humano. Amén. Todos creemos en algo. Amén. Incluso las personas ateas creen en sí mismos, ¿no? Al fin, la fe, hermanos,
Todo, hermanos, obra en diferente. Todos los humanos tenemos parte de esto, el que es la fe. El creer, hermanos, amén. Y el Hebreos, hermanos, nos narra algo importantísimo, hermanos, lo que es la fe. Amén. Lo que es la fe, hermanos. La fe, hermanos, que narra varios ejemplos de que sin esa fe, hermanos, muchas maravillas que se vieron en el Antiguo Testamento no hubiesen sido sin que hubiese alguien que hubiese puesto de esa fe. Amén. Es decir, hermanos, vaya de las cosas que aquí en el capítulo 11 el escritor de Hebreos nos narra, hermanos, nada de esas cosas, hermanos, hubiesen sido si alguien no hubiese puesto, como digan por ahí, su granito de fe. Amén. Su granito de fe. Aquí nos habla, hermanos, acerca de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Porque por ella alcanzaron buen testimonio de los antiguos. Amén. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Amén. Por fe creemos todo lo que ha sido escrito por la Biblia, hermanos. Amén. Que Dios es creador, que el universo fue y que antes de lo que todo esto existiera, hermanos, aún aunque no fuera, creemos que Dios existe. Amén. Dios, hermanos, amén. Y aquí, hermanos, habla algo importantísimo, hermanos, sobre varias experiencias. Nos habla acerca de Abel, ¿verdad? La ofrenda que Abel entregó a Dios, que fue más grata que la que ofreció, ¿quién, hermanos? Caín, amén. Mucha gente asombrada, hermanos, que leyendo esto ya no se acordaba que esto había pasado, hermanos, amén. Pero esto sí, hermanos, amén. Algo que había pasado y que fue real, hermanos, acerca de la ofrenda que Dios recibió por parte de Abel y la que recibió por parte de Caín. Amén. Por fe, hermanos, en un mundo en el cual, hermanos, Abel y Caín vivían, hermanos, que no se sabía, hermanos, o que no había Dios puesto, hermanos, un determinado ritual para poder, hermanos, allegarse a Él. Amén. Sino que la Biblia, en el libro de los Génesis, decía que todos los hombres empezaron a buscar de Dios. Amén. Así es. Como Adán empezó a enseñar a su descendencia, hermanos, amén. Pero bueno, Abel y Caín, dentro de lo que Adán les llegó a enseñar, sin duda, hermanos, era que, hermanos, los sacrificios. Amén. No sabemos si Abel o Caín ofrecieron, era la primera vez que ofrecían sacrificio. Probablemente ya eran varias, hermanos, amén. Ya que eran personas ya adultas, Abel y Caín. Sin duda, hermanos, en su diario caminar, hermanos, ofrecieron ellos, ¿qué? Sacrificio. Amén. Sacrificio a Dios. La Biblia dice, hermanos, que la ofrenda de Abel fue grata ante los ojos de Dios y la de Caín, no. La de Caín fue rechazada. Amén. Así es. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque Abel le entregó lo que Dios quería. Amén. Lo que Dios le pedía. Amén. Era un sacrificio, derramamiento de sangre. Amén. Que era lo que Dios pedía, hermanos. Pero Caín ofreció simplemente lo que él quiso. Amén. Lo que él quería, hermanos, fue lo que él había entregado. Amén. Y todo esto fue a través de la fe. En un tiempo, hermanos, en el cual los hombres, hermanos, empezaban a poder ofrecer sacrificio a Dios, hermanos, amén. Y que por fe se guiaban, amén. Que por fe se guiaban, pero aún con todo y eso no significa, hermanos, que no entregaran todo de sí, o que la ofrenda que ellos entregaran, hermanos, no por esa excusa, hermanos, de que eran los primeros hombres, hermanos, significa que no daban sacrificio a Dios. Al contrario, hermanos, amén. Siempre ofrecían ese sacrificio a Dios. Amén. ¿Dónde empieza entonces, hermanos, Dios a recibir sacrificios por parte de qué, hermanos? De los hombres. Empieza a recibir Dios sacrificios por parte de los hombres. Amén. Y entonces Dios, hermanos, rechaza la ofrenda de Caín. Amén. Aunque Dios le dijo a Adán y Eva que ellos ya habían perdido ese regalo que era el huerto del Edén y que aparte iban a morir, con todo eso Dios aún seguía buscándoles. Amén. Tanto así que aún con sus hijos Dios les llegó también a ¿qué, hermanos? A hablar. Amén. Amén. A Abel y a Caín. Es decir que la comunión de Dios, hermanos, a pesar de que el hombre pecó, la comunión de Dios no se rompió para con el hombre. Amén. Lo único que sí se rompió, hermanos, fueron los beneficios con los que gozaba el hombre para con Dios. Pero en realidad, ¿quién perdió? ¿Quién fue, hermanos? El hombre. El hombre perdió todo. Amén. Dios siguió siendo Dios y Dios siguió siendo, hasta este momento, sigue siendo Dios. Así es. Entonces, los que tenemos necesidad, hermanos, de ofrecer sacrificio,
de los que tenemos necesidad, hermanos, de poder entregar adoración somos nosotros. Amén. Por nosotros, por hermanos, por una ofrenda grata a Dios, por bendición de parte de ¿quién? De Dios. Así es, amén. de Dios. Pero dice la Biblia, hermanos, que Dios, hermanos, recibe, hermanos, lo que Él demanda. Amén. Dios, hermanos, aprobó la ofrenda, hermanos, de Abel y no la de Caín. En un momento en el cual quizás ellos se podían haber excusado diciendo que no sabían con exactitud lo que Dios quería. Pero hoy en día la iglesia, hermanos, nosotros ya sabemos más de unas solas maneras y por más de una otra manera hemos sabido, hermanos, por parte de la Biblia, por parte de explicaciones, por parte de oraciones, en varias ocasiones ya hemos sabido lo que Dios pide de parte de nosotros. Amén. Es decir, nosotros ya no tenemos excusa por no darle a Dios lo que Él quiere. Así es. Amén. Entonces, ¿qué es lo que le estamos dando a Dios? Amén. En la semana nos platicaba nuestro hermano José Manuel, nos platicaba acerca de ello, hermanos, la importancia de darle a Dios lo que Él pide y no lo que tú quieras darle. Amén. Porque es bonito dar, hermanos, amén, lo que a ti te gusta, lo que a ti te hace sentir bien. Amén. Danzarle al Señor. Amén. Brincarle al Señor, tocarle con todas tus fuerzas, con esa hermosa voz que tienes. Amén. Dar clases, yo que sé, hermanos, amén. Llenarte de conocimiento, de apologías, de ser teólogos grandes, hermanos, amén, de idiomas. Pero al final de cuentas, pues qué bueno, ¿no? Son cosas buenas. Pero lo que Dios realmente pide de nosotros es que, hermanos, dedicación y santidad. Amén. ¿Qué dice ahí Hebreos, capítulo 14? Perdón, capítulo 12, versículo 14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así es. Aleluya. Bueno, pues si no llegaron lograron escuchar, dice, hermanos, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y ahí mismo en el capítulo 11, hermanos, que vimos, versículo 6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe, hermanos, sirve para agradar ¿a quién? A Dios. Pero la santidad nos sirve ¿para qué? Para ver a Dios. Amén. Hay quienes hacen a un lado la santidad y obran todo por fe. Hay quienes hacen a un lado la fe y se preocupan solo por santidad, por tener una vida recta. Pero lo que aquí me llama la atención, hermanos, es por parte de Hebreos, es que la fe, hermanos, enfatiza es que la fe te va a ayudar para ser grato delante de ¿quién? De Dios. Sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Amén. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, cuando te acercas a Dios necesitas tener que fe. Amén. Y que es galardonador de los que, hermanos, de los que le buscan. Amén. Es decir, recibimos bendición por parte de Dios cuando le buscamos. Pero, hermanos, también en Hebreos dice en el versículo 14 del capítulo 12, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad, entonces, hermanos, nadie verá al Señor. Hasta hay un corito de hace muchos años, ¿verdad? Sin santidad nadie verá al Señor, pero yo sé que le veré. Amén. Y lo que más dice más, ¿saben? Pero yo sé que le veré con su espíritu, hermanos, ¿saben? Me santificaré. Amén. Así es. Ya, hace tanto que lo cantamos, hermanos, que se nos olvida, hermanos. Amén. Sin santidad, entonces, nadie verá al Señor. Amén. Es un canto que se canta, hermanos, con el anhelo de poder estar aquí, hermanos, delante de la presencia de ¿quién? De Dios. Amén. Porque, bueno, Dios, hermanos, no puede permitir, hermanos, el pecado. Amén. Por su excelentísima santidad. Es decir, el lugar de su presencia ya está lleno de santidad. Tanto es así el resplandor de la santidad de Dios que Él no permite el pecado. Amén. Por eso es que en la antigüedad, hermanos, varios hombres que quisieron incluso poder ayudar hasta cargar el arca del pacto donde moraba su presencia, varios sacerdotes que entraban, hermanos, que entraban sin ser santos, morían, ¿qué, hermanos? Inmediatamente.
Porque el pecado no puede estar cerca de la presencia de ¿quién, hermanos? De Dios. Sin santidad entonces nadie verá al Señor. Amén. Y sí, hermanos, para estar delante de la presencia, hermanos, debemos de vivir una vida santa, hermanos. Pero también puedo entender, hermanos, en este versículo es que, hermanos, sin santidad nadie, que hermanos, verá al Señor. Pero cuando dice que nadie verá al Señor, hermanos, no nos enfatiza a qué tipo de personas. ¿A qué me refiero, hermanos? Es que lo podemos ocupar, claro que sí, es decir, nadie de los cristianos va a ver al Señor si no vive en ¿qué? En santidad. Pero también, hermanos, nadie del mundo va a poder ver al Señor si el cristiano no vive ¿qué? En santidad. Por eso es que les digo, hermanos, aquí cuando especifica a nadie no se refiere a quién. Nosotros entendemos que ningún cristiano, es decir, nadie de los cristianos va a poder ver al Señor si no vive una vida ¿qué? Santa. Pero también podemos entender, hermanos, que nadie del mundo, nadie del inconverso, ninguna persona lejana de Dios, que es decir, que no tiene una comunión con Dios, ninguno de ellos va a poder ver al Señor si la iglesia no vive en ¿qué, hermanos? En santidad. Lo habíamos pensado de este modo, hermanos. Es algo, hermanos, lo cual es una palabra, hermanos, que se tiene que vivir ahora y se vivirá en aquel momento cuando estemos con el Señor. Pero también es para ahorita. Amén. Dios que se preocupan de vivir una vida santa para poder estar delante de Dios. Pero ¿cuántos se preocupan por vivir una santa para que la demás gente vea a Dios? Muchos cristianos viven una vida santa con el propósito de querer estar delante de Dios. Pero ¿cuántos realmente vivimos una vida en santidad con el propósito de que más almas conozcan a Dios? Amén. Gloria al Señor. Y la mayoría de los cristianos solo lo hacemos por el primer ejemplo que les puse. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque bueno, siempre excusamos, es que nadie piensa lo mismo. Es que no aguanta nada, es que no soporta nada, es que con tantito que uno haga, pues los hermanos son muy delicados, ¿no? O dicen que son muy legalistas, ¿amén? Es que mi hermano es muy legalista, es que este es así, es que nadie, y nos excusamos diciendo que al final de cuentas Dios mira el corazón, ¿no? Pero la Biblia dice, sin santidad nadie podrá ver al Señor. Es decir, el pueblo necesitaba ser un pueblo, hermanos, apartado, y no solo apartado, sino con fe. No podemos dejar a un lado la fe, hermanos, y a un lado la santidad. Tiene que ir, ¿qué, hermanos? De la mano. La santidad y la fe, hermanos. La fe es la que te va a ayudar a guiar una vida santa. Amén. Porque por fe, hermanos, Abel ofreció ese sacrificio. Apartado, santo delante de Dios. Amén. Caín no lo hizo con fe. ¿Cuál fue su reacción de Caín? Bueno, se enojó. Amén. Se enojó para con su hermano y lo mató. Dios lo tuvo que expulsar de la tierra. Amén. Errante por todo el camino, por toda la vida, hermanos. Amén. Amén. Hemos estado leyendo el libro de Éxodo, ¿verdad, hermanos? De Éxodo, y hemos visto cuántas maravillas delante de Dios a Dios ahí. Las 10 plagas, hermanos, amén. Que no sé si la plaga que estamos hoy viviendo se compare con las que Egipto vivía, hermanos, amén. ¿Quién no lo sabe? Pero bueno, la reacción, hermanos, del pueblo de Egipto, hermanos, es que cuando Dios enviaba una plaga, hermanos, ellos, hermanos, de repente se conmovían. Amén. Pasaban días, vino la plaga de sangre, se acabó, ya no había agua pura para tomar, ¿verdad? Imploraron a Moisés. Moisés es considerado un hombre, hermanos, pues el más manso de todos, amén, amigo de Dios, y el hombre más ejemplar como de mansedumbre es ¿quién? Moisés. Porque cuando Moisés, cuando tenía que hablar fuerte, hablaba fuerte. Pero cuando también tenía que mostrar amor, mostraba amor. Cuando tenía que mostrar compasión, también que mostraba compasión. Eso es ser manso, hermanos, amén. Poder tener control en nuestra templo. Moisés era entonces un hombre, hermanos, que tenía control. Pasaba una plaga, hermanos, y Egipto, hermanos, no entendía. Pasaban 2 plagas, vinieron las ranas, vinieron los piojos, vinieron moscas, el ganado se murió, fueron tinieblas, fueron langostas, hermanos. Tantas plagas, hermanos, y el pueblo, hermanos, de Egipto solo se quejaba, solo se arrepentía, pero cuando ya estaban bien, otra vez volvían aquí, hermanos, a endurecer su corazón. A endurecer su corazón, hermanos, pero cuando pasaban estas plagas, algo importante pasaba. El pueblo de Egipto, hermanos,
se lamentaba, se quejaba. Pero ¿qué sucedía con el pueblo de Israel? ¿Qué creen ustedes que pasaba con el pueblo de Israel? Que cuando las plagas venían a Egipto, hermanos, la sorpresa es que ninguna de esas plagas tocaron ¿a quién? Al pueblo de Israel. ¿Y eso qué es lo que hacía, hermanos? Nos levantaba la fe. El pueblo de Israel empezó entonces a aumentar su fe con cada prueba que Dios mandaba plaga, hermanos, a Egipto. El pueblo, hermanos, aumentaba su fe. Aumentaba su fe. Aumentaba, ¿qué, hermanos? La fe. Tanto así, hermanos, que incluso mucha gente, hermanos, de Egipto, hermanos, empezó a creer en el Dios de Israel. En una de las plagas, hermanos, en el cual menciona que es la plaga de la muerte de los ganados, Moisés le dice al pueblo de Egipto, le dice al faraón: oye, ¿sabéis qué, faraón? Dios va a traer una plaga sobre el ganado y los va a matar. Por favor, diles que guarden, que teman a Dios. Y el pueblo empezó a temer. Amén. Después de que Dios salvó a algún ganado del pueblo, hermanos, pues el pueblo empezó otra vez a endurecer su corazón, amén, y a alejarse de Dios. Y cuando vino la plaga, hermanos, del granizo con fuego, hermanos, Moisés le dijo otra vez: mete a tus animales, mete todo lo que tengas, a todos los siervos, metan sus ganados. Y dice la Biblia, hermanos, que los que temieron a la voz de Moisés y a la voz de Jehová, metieron sus ganados. Y los que no tuvieron temor de Dios, dejaron sus ganados afuera. Y que cuando vino esta plaga, hermanos, de granizo, hermanos, dice que destrozó casas, y todos los que tenían sus ganados en tierra, hermanos, por fuera, a todos esos murieron. Pero los egipcios que tuvieron temor de Dios y guardaron sus ganados, ellos tuvieron, hermanos, pues guardaron la vida de su ganado. ¿Bien? Y entonces la gente, hermanos, empezó a ver el Dios de Israel. ¿Bien? Porque Dios estaba empezando a apartar a su pueblo. Y entonces ahí es cuando se cumple, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios, pero sin santidad también nadie va a ver ¿qué? Al Señor. Entonces el pueblo de Egipto, hermanos, empezaba a ver y a conocer el verdadero ¿qué? El verdadero Dios, porque el pueblo de Israel se estaba empezando a santificar, se estaba empezando a elevar su fe. Tanto así, hermanos, que cuando la muerte, hermanos, de los primogénitos, cuando Dios permitió que murieran en Egipto, hermanos, Dios permitió que el pueblo de Israel saliera, y cuando salieron, dice que no solo no solo los de Israel salieron, sino también varios egipcios, ¿verdad? Varios egipcios salieron junto con los israelitas, porque varios ciudadanos de Egipto conocieron al quién, hermanos, al verdadero Dios, al Dios de Israel. Entonces, hermanos, con tu proceder, con la fe con la cual tú obras, hermanos, tú también puedes atraer varias gente. ¿A quién, hermanos? Al verdadero Dios. Al verdadero Dios, hermanos, amén. Sin santidad, dice entonces la Biblia, hermanos, nadie podrá ver a quién, al Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Más adelante en Éxodo, hermanos, narra, hermanos, la vestimenta, los sacrificios, cómo tenían que ser. Y algo que me llama la atención es que Dios, en la vestimenta de los sacerdotes, les hizo poner una placa de oro. Una placa de oro con la inscripción de santidad a Jehová. Santidad, ¿qué dice? A Jehová. Amén. Santidad, hermanos, amén. ¿Qué está pasando con esta humanidad, hermanos? Vuelve a pasar lo mismo. Dios, hermanos, ha permitido de una u otra manera ciertas aflicciones para el mundo. Amén. Pero ¿qué sucede con el pueblo? Igual que con Egipto. Amén. Cuando se sienten afligidos, claman a Dios, pero en cuanto ya sienten alivio, empiezan a endurecer nuevamente, ¿qué, hermanos? El corazón. Endurecen el corazón, hermanos, y entonces vuelven a tener una vida, hermanos, pecaminosa, como la que antes tenían, incluso hasta peor. Y tú lo ves, amén. Sale a la calle, hermanos, y en nadie ha entrado del tantito temor. La gente sigue maldiciendo, ¿verdad? La gente se sigue aglomerando, sigue, hermanos, emborrachándose. Hermanos, a ver, miren cuánto tiempo estuvo el desabasto de las bebidas alcohólicas, ¿no? Y tantito anunciaron, ya va a haber, y se llenaron las bodegas de gente, hermanos, peleándose
por cervezas, por six, por no sé qué tanto, hermanos, amén. No cambia, la gente no cambia. Amén. Porque tantito sienten alivio y ya vuelven otra vez a endurecer el corazón de Dios. Pero entonces el cristiano, hermanos, dice que la fe, hermanos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El cristiano en momentos así, hermanos, debemos de poner en práctica nuestra fe. Por la fe, entonces, Moisés sacó al pueblo de Israel. Por la fe, Abraham salió de su tierra y su parentela. Por la fe, hermanos, Abel ofreció mejor sacrificio. ¿Qué más personajes nos habla, hermanos? Por la fe, hermanos, que Gedeón conquistó, ¿verdad? Por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe, hermanos, Ana pidió y recibió a Samuel. Por la fe, hermanos, grandes cosas que Dios obró, hermanos, amén. La bendición de Jacob, la bendición de Saúl, la bendición de todo el pueblo de Israel. Por la fe, incluso también el pueblo de Israel, hermanos, recibió a su Salvador. Amén. Pero el mundo no le conoció, no le tuvo fe. Amén. Y ahora por nosotros, hermanos, es momento de reflejar nuestra fe. Gloria a Dios. Fe, hermanos. Qué bonito es el poder implementar la fe. Amén. Ya hoy hemos cantado, hermanos, no miramos las circunstancias, ¿verdad? No miramos las circunstancias, miramos que el amor de Dios, su grande amor. No nos guiamos por vista, sino por fe andamos. Amén. Por fe andamos entonces, y no por qué, hermanos, por vista. Amén. Es decir, hermanos, el andar del cristiano debe ser a través de ¿qué? De la fe. Es decir, cuando tú y yo, hermanos, ya estamos dentro de esta comunidad de parte de Dios, somos miembros del pueblo de Dios, ahora tu caminar debe ser a través de ¿qué? De la fe. Pero ahora si tu propósito es que la demás familia, que las demás gentes vean al Señor, entonces tu caminar no solo lo debes de acompañar con fe, sino ahora debes de acompañarlo ¿con qué? Con santidad. Con santidad, hermanos, amén. Qué bonito, hermanos, es pedir a Dios y ver los milagros de parte de Dios. Amén. Pero cuando Dios demanda de nosotros, nos exige santidad, hermanos, a ella pocos les da gusto, ¿verdad? Seguir a Dios. Qué bonito es poder orar y pedirle al Señor milagros. Amén. Pedir por los enfermos. Y sin duda que Dios obra grandemente y Dios trae paz a nuestras vidas. Amén. Pero cuando Dios demanda santidad, entonces, como que la iglesia empieza a huir, ¿no? Que la iglesia empieza a hacerse menos. Por la fe, hermanos, la fe dentro del pueblo cristiano, hermanos, sirve para fortalecer nuestra confianza en Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, le hemos pedido al Señor que nos aumente la fe? Amén. Amén. Señor, auméntame la fe. Normalmente, ¿por qué solemos hacer eso? Bueno, porque nuestra vida empieza a decaer, porque empieza a caer la necesidad, porque hay cosas en las cuales por más que implementaste todas tus fuerzas, no pudiste con él. Y ahora, ¿qué le dices al Señor? Señor, auméntame la fe. Dios. ¿Y qué fue lo que el Señor hizo, hermanos, para aumentar la fe en el pueblo de Israel? Les mandó, hermanos, cosas, pruebas. Amén. Es decir, Dios, hermanos, acorraló al pueblo de Israel. Enfrente tenían al mar y atrás tenían ¿a quién? A Egipto, hermanos. Amén. Dios tuvo que acorralar al pueblo de Israel, hermanos, para aumentar ¿qué? Para aumentar su fe. Amén. Es decir, el pueblo no tenía otra salida más que confiar en ¿quién? En Dios. Porque o iban al mar y se ahogaban, o regresaban y los egipcios los mataban. Y entonces era un momento en el cual el pueblo, hermanos, rogaba al Señor, ¿verdad? Con buenas palabras. ¿No? Bueno, no. El pueblo le empezó a alegar a Moisés. Moisés, nos trajiste de aquí al mar para morirnos. Mejor nos hubiésemos quedado en Egipto. Ahí teníamos tumbas, ahí nos podían enterrar. Y Moisés le pide al Señor, mira, Señor, este pueblo me está alegando. Y el Señor le dice, ¿qué me pides a mí? Levanta tu vara y extiéndela al mar. Y verás cómo se divide, ¿verdad? Amén. Y entonces el pueblo, cuando vio que el mar se dividió en dos, la fe del pueblo empezó a ¿qué, hermanos? A levantar. Es decir, la fe aumentó. Cuando nosotros pedimos, hermanos, que Dios nos aumente la fe, hermanos, bueno, Dios nos permite estar en medio de ¿qué? De pruebas. Solo así te aumentas la fe.
Y no basta, el pueblo no le fue suficiente que Dios abriera el mar y después de que pasaron al desierto, pasaron un día bien contentos danzando, ya 2 días y bueno, alguno que otro también danzando, pero ya al tercer día se acordaron que había que comer. Que había que comer y entonces empezaron otra vez a alegar, ¿verdad? Y para que su fe hubiese aumentado otra vez, Dios permitió otra prueba, amén, la hambruna. Y Dios les empezó a caer, les dio el maná del cielo. Dice la Biblia que 40 años el pueblo de Israel comió maná del cielo, amén. Pero ¿cómo vieron ellos el milagro de parte de Dios? Cuando se encontraron en ¿qué, hermanos? En prueba. En prueba, hermanos, amén. Así que, hermanos, queremos que Dios nos aumente la fe. Amén. Que ya vimos los ejemplos, hermanos, amén, de cómo es que Dios aumenta la fe. Si quieres que Dios entonces aumente la fe, hermanos, debes de saber que entonces Dios también, hermanos, va a permitir la prueba. Amén, porque sin prueba, hermanos, no puede haber, hermanos, confianza, no puede haber aumento de fe. Porque ¿qué chiste tendría que Dios te pusiera todo en bandeja de plata? Nada, hermanos, amén. Al contrario, cuando se nos pone todo en bandeja de plata, ¿qué solemos hacer? No valoramos, ¿verdad? Somos conformistas, hermanos, no valoramos, lo menospreciamos, hasta incluso lo usamos de mala gana. Pero cuando algo nos cuesta, cuando algo Dios nos lo fortalece, hermanos, que es a través de la fe, entonces ponemos que, hermanos, cuidado. Sí, así es. Dice entonces Hebreos, hermanos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Ahora yo le pregunto entonces, hermanos, ¿queremos agradar a Dios? Sí, yo quiero agradar a Dios. Dicen los Hebreos, necesitas fe. Necesitas fe. ¿Quieres que se aumente? Bueno, aumenta, pero tiene que ser a través de la prueba. Santo. Amén. Cuando ya no tienes entonces ni un peso en el bolsillo, empiezas a trabajar tu ¿qué? Tu fe, ¿verdad? Cuando ya no sabes qué hacer, hermanos, cuando se acerca tu último pago, ya entonces empiezas a obrar tu ¿qué, hermanos? Tu fe. Hasta que Dios no nos apriete, hermanos, no empezamos a obrar ¿qué, hermanos? La fe. Y así es la fe, hermanos, amén, es para aumentar nuestra confianza en Dios. Aleluya. Queremos agradar a Dios, pon en práctica tu fe. Amén. ¿Quieres agradar a Dios, hermanos? Amén. Pon a prueba tu fe. ¿Quieres tener el agrado de Dios? Pon en aumento tu fe. La fe, hermanos, es la convicción de lo que no se ve. Amén. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, hermanos, la fe va a obrar, esté presente o no aquello que tú estás pidiendo. Hemos pedido la necesidad de nuestro hermano Daniel, hemos pedido por necesidad incluso de que nos podían por Abraham, amén, que Dios sabe lo que esté pasando, vamos a pedir por él, amén. La iglesia hoy tenemos que empezar a trabajar nuestra fe, amén. Entonces Dios, hermanos, yo creo que la mayoría pedimos, Señor, aumenta la fe. Bueno, pues entonces ahí les va estos casos, amén. Y solo así nos empezamos a comunicar, ¿verdad? Solo así empezamos a poder establecer oración. Solo así, hermanos, amén. Sí, ¿Por qué, hermanos? Porque Dios, entonces le pedimos a Dios aumentar nuestra fe. Santo Dios. Pues entonces ahí les va. Demuéstrenme su fe. Amén. Demuéstrenme su fe. La prueba de que Dios demanda, la prueba que Dios permite en tu vida es para que demuestres tu fe. Demuestra la fe que tienes en Dios. Amén. ¿Quieres agradar a Dios? Demuestra tu fe. ¿Quieres ver a Dios? Amén. ¿Tienen fe? Sí, ten fe, pero vive en santidad. Así es, aleluya. Aquí estamos entonces hablando de dos cosas. Agradar a Dios, demuestra tu fe. ¿Quieres ver a Dios? Muestra tu santidad. Amén. Gloria a Cristo. ¿Quieres que la gente vea a Dios? Muestra entonces también tu ¿qué? Tu santidad. Amén. Así que, hermanos, no es lo mismo agradar a Dios que querer ver a Dios. Amén. Para ello se necesita santidad, y para vivir una vida santa se tiene, hermanos, que tener fe. Fe, hermanos, amén. Que uno ve las diferentes historias de parte del pueblo de Israel, hermanos, y la fe empieza a aumentar. Uno empieza a ver las propias vidas de uno, hermanos, y la fe, hermanos, aumenta. Amén.
Y sin duda, hermanos, mientras estemos, dice el apóstol Pablo, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Amén. Pero el mayor de ellos es que, hermanos, el amor. Es decir, mientras estemos en esta tierra necesitamos de fe. ¿Necesitamos de qué? De esperanza. Sobre todo necesitamos de amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Esto quiere decir, hermanos, que aunque pase lo que tenga que pasar, hermanos, el amor durará para siempre, hermanos. ¿Saben? Porque cuando ya estemos con Cristo, la fe, hermanos, ya no te va a ser necesaria porque ya lo vas a ver. Ya no vas a necesitar fe para que te sane, porque allá no habrá enfermos, ya no habrá necesidad de tener fe para que Dios levante muertos, porque allá estaremos todos vivos. Ya no necesitaremos fe para que Dios nos dé una casa, porque allá tenemos nuestra casa celestial. Ya no se necesitará de fe ni de esperanza. De lo único que gozaremos es de ¿qué? Del amor de Dios. Pero mientras no estemos con Dios y aún estamos aquí en la tierra, usted pellizquese, hermanos, o pellizcale al lado para que no se duerma. Y si lo sintió quiere decir, hermanos, que aún está vivo y que aún estamos aquí en la tierra. Entonces, si su hermano se espantó o usted le dolió, dígale, ¿quieres agradar a Dios? Ten fe. ¿Quieres ver a Dios? Vive en santidad. Amén. Iglesia que me escucha, hermanos, tengamos una vida santa en fe. ¿Con quién? Con Dios. Señor, aleluya. Amén. Sigamos obrando en fe, entonces, hermanos, y siguiendo pidiendo por las oraciones. Amén. Amén. Si hay alguna otra que quieran compartir, vamos a orar. Amén. Sí.